vamos a hablar sobre credit scoring, ¿ok? Con inteligencia artificial y iniciando. Voy a presentarme primero. eh, Presentándome aquí, tenemos un pequeño delay para dar inicio. Y presentándome, bueno, yo soy David Panduro, David Panduro Vázquez, soy formado en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP, y soy especialista en ciencia de datos por la Universidad Federal de Pernambuco, aquí en Brasil. Eh, Trabajo desde el 2019, vengo trabajando como cientista de datos en diferentes empresas del sector financiero brasilero, entre ellos una empresa que hace parte de la Bolsa de Valores brasilera, que es la B3, y actualmente estoy trabajando con proyectos de credit scoring y también de detección de fraude a nivel de Latinoamérica, en proyectos en México, proyectos en Colombia, Argentina y Chile. Y bueno, vamos a dar inicio. La agenda de hoy que tenemos es, hablaremos sobre fundamentos, mencionaremos las definiciones más importantes, también tendremos el desarrollo, mostrando las etapas de desarrollo de un modelo de score de crédito y mostraremos un case sobre aplicación de credit score, ¿ok? Vamos conversando. Si ustedes tienen alguna duda, vayan colocando en el chat y voy respondiendo en cuanto tenga visualizaciones al respecto. Entonces, vamos a hablar primero sobre los fundamentos. ¿Por qué este caso de hablar sobre fundamentos, desarrollo y Casey? Ah, David, no vas a hacer algo práctico, no vas a hacer algo manos en la masa, directo al punto. Bueno, a todos nos gusta salir directamente y a ir programar, meter mano en la masa, ¿no? Manos a la obra. Pero, ¿qué sucede? Que normalmente nosotros venimos de una formación en exactas y se nos dificulta uno de los puntos importantes de la ciencia de datos, que es conocer modelo de negocio, todo el negocio. Y esto mezclado con nuestro conocimiento de programación y mezclado con nuestro conocimiento de matemática y estadística, es lo que nos hace ser un cientista de datos, bueno, nuestra base para ser cientista de datos y poder analizar datos en pro de crear valor para el negocio en ese sentido. Cuando nosotros vamos directamente a una empresa, sea del ramo que la empresa sea, debemos conocer el negocio, debemos conocer sobre negocios. ¿Y qué sucede y qué me sucedió en esa trayectoria ya que tengo trabajando como cientista de datos? Es que yo sé los fundamentos de ciencia de datos, sé cómo se trabaja, sé todo el proceso de un CRISP-DM, de cómo aplicar esta metodología para aplicar ciencia de datos de punta a punta, pero debo entender primero el negocio. Cuando voy en diferentes tipos de negocios, por ejemplo, un negocio de financiero, u otro negocio para trabajar con CRM, u otro negocio para trabajar con proyectos de, por ejemplo, Natura, a nivel de toda Latinoamérica. Debo conocer sobre el negocio. Si no conozco sobre el negocio, no voy a poder desarrollar nada. Entonces, por eso es que voy a presentar primero esta introducción. Sobre riesgo de crédito. ¿Qué es riesgo de crédito? Bueno, la concesión de crédito es una decisión sobre incerteza. Ya que tenemos incerteza, existe un riesgo, porque una probabilidad de pérdida en una operación de crédito es la que denominamos como riesgo de crédito. ¿Y el riesgo de crédito qué es? Es la probabilidad que tenemos de pérdida. En este caso, un banco, cualquier agencia financiera o entidad financiera, siempre que va a ejecutar una operación, tiene un riesgo de crédito. ¿Ok? ¿Y por qué medir ese riesgo de crédito? El riesgo de crédito tiene que ser evaluado de forma subjetiva o medido de forma objetiva. Y se utilizan varias metodologías, entre la metodología cuantitativa. Medir el riesgo de crédito de forma objetiva, utilizando técnicas cuantitativas, presenta una serie de ventajas, como por ejemplo la consistencia en las decisiones, decisiones rápidas, decisiones a distancia, monitorar y administrar el riesgo de un portafolio de crédito. ¿Qué sucedía antiguamente?
Cuando alguien necesitaba un crédito, iba y directamente iba con el gerente del banco o la persona que es asignada para evaluar tu crédito y lo hacían, se puede decir one on one, de una persona hacia otra, evaluando los riesgos que tiene esta persona, lo cual dificultaba el atendimiento en masas, lo cual dificultaba que sea más rápido y más eficiente la tarea de esta entidad financiera. Y al momento de poder aplicar modelos de score de crédito, nosotros maximizamos ese trabajo, hacemos que las decisiones sean más rápidas y a cualquier distancia. Esos son unos de las ventajas. Estimando el riesgo de crédito. Una suposición financiera vamos a hacer ahora. Digamos que tenemos algunas características sobre una persona que quiere pedir un crédito. Entonces tenemos el tipo de residencia, tenemos si es propia o si es alquilada, en la fecha de la solicitud. Si el solicitante tiene denuncias abiertas, sí o no, en la fecha de la solicitud. Y si un auto es nuevo o usado. En este caso estamos haciendo una suposición de financiamiento de crédito de auto y obtenemos un pequeño número de combinaciones a partir de estos features que llamamos. Y a medida que las características aumentan, las características o features, ¿ok? La complejidad aumenta y el análisis se vuelve inviable sin el auxilio de técnicas cuantitativas. En este caso tenemos solamente tres variables. Si colocamos una combinación de esas tres variables, estamos combinando llegando a 8, ¿ok? Entonces ya es simplemente tres variables. Pero ¿qué sucede si nuestras variables aumentan, se incrementan? Nuestro número también de combinaciones se incrementa sustancialmente. Para eso es que nosotros utilizamos scores de crédito, modelos de score de crédito, para poder mejorar nuestra performance sobre el trabajo que tenemos y automatización de procesos, ¿no? Estimando el riesgo, nuevamente, vamos a poner algunas variables que podrían entrar para medir el riesgo de cada una de las solicitudes. En este caso tenemos el auto, si es nuevo y si es usado. Tenemos si la residencia es propia, alquilada, porque son combinaciones que estamos introduciendo sobre la columna auto, si es nuevo o usado. Y tenemos denuncias, si tiene denuncias o no presenta denuncias. Buen cliente me da la proporción de la proporción o el score de si es un buen cliente o no. Y mal cliente también tenemos esa proporción. Aquí tenemos un sinnúmero de combinaciones que podemos obtener de esos 2, 4, 6, 8 registros solamente. Y los cálculos de score, cómo se calculan los score. Una vez que tenemos todas las combinaciones, la secuencia de nuestro trabajo es ver cómo son estas combinaciones. Y hay un cálculo de score que lo hacemos mediante, podemos tener una función, por ejemplo. Esta función podría ser z igual a 25 más 2 veces x1, x2, x13, x31. Cada x que estoy mencionando, cada x, sería una de las variables que nosotros tenemos. Y la constante que está multiplicada por esa variable viene a ser el peso que es atribuido a cada una de estas variables. En nuestro ejemplo, tenemos x1. x1 es igual a edad. x2 es igual a ingresos comprometidos. x13, número de denuncias en abiertas. Tal vez no conocen un modelo de score de crédito, pero ya vamos viendo que algunas variables son necesarias, como por ejemplo edad, ingresos comprometidos, número de denuncias en abierto, número de cuotas de financiamiento. Es bueno entender el negocio, porque cuando entramos digamos que entramos a una entidad financiera, vamos a desarrollar modelos de crédito. Bueno, yo conozco muy bien programación en Python o programación en R, yo conozco muy bien la aplicación de algoritmos, pero de negocio no sé nada. Por eso, cuando me dicen, oye, David, vamos a hacer un modelo de crédito y quiero que apliques para
algún modelo de crédito determinado. Ya vamos a ver qué modelos de crédito hay, qué tipos de crédito, qué tipos de modelos de crédito tenemos. Y bueno, ¿qué variables voy a utilizar? Si no tengo conocimiento de negocio, no tengo idea de qué podría estar utilizando. ¿Ok? ¿Cómo se calculan los pesos de las variables? Kevo, voy a hacer una pequeña interrupción aquí. ¿Cómo se calculan los pesos de las variables? Los pesos de las variables te los brinda dependiendo del modelo que estás utilizando. El modelo que estás utilizando, en este caso el algoritmo, él haría una combinación de todas las variables dependiendo cuál es el algoritmo que estás usando. Voy a colocar un ejemplo. Tenemos el XGBoost, un algoritmo que es vaciado en árboles. Ese algoritmo, él tiene algo que llamamos de L1 y L2, son regulaciones. Esas regulaciones, ¿qué es lo que hacen? Ellas son las que aplican la penalización. L1, por ejemplo, aplica penalización absoluta y L2, él aplica una penalización cuadrática. ¿Qué es lo que hace cada una de ellas? L1 evita que la penalización nos dé valores negativos. Entonces él coloca como peso igual a cero, por eso absoluto, ¿no? Y la penalización L2 lo que hace es que al ser cuadráticas, lo que hace es que evitemos tener outliers. Ya estaremos hablando más adelante sobre qué es outliers, ¿ok? Pero básicamente, ¿quién aplica esos pesos? Lo aplica el algoritmo, ¿ok? Según la generalización que él obtiene después de hacer el sinnúmero de combinaciones que hace. Y antes se solía presentar la fórmula en formato de una planilla denominada scorecard. Vamos a ver, creo que aquí tengo un ejemplo de scorecard que se colocaba antes. Yo recuerdo que por allá por el 2009, 2010, más o menos, yo viví en Iquitos en ese tiempo, y fui a hacer una cotización para obtener una moto, para comprar una moto a crédito. Y me hicieron justamente este cálculo de scores así, colocando de esta manera. Tipo de residencia, ellos le asignaban un peso, si es propia o si es alquilada u otras. Y miren aquí, tipo de residencia propia valía 30, alquilada valía 10, otras menos 15. Edad, ¿cuántos años tienes? Entre 25 o menos, te aplicaba 10 de peso. Alquilada, te aplicaba, si estabas entre 26 o 35 años, te aplicaba 15. Y si tenías en edad, estamos hablando de edad, entre 35 y 50 te aplicaba 30. 50 o más te colocaba 50. ¿Qué es lo que dice en edad aquí? ¿Por qué te está aplicando ese tipo de peso? Porque se supone, según los datos, que en cuanto mayor edad tienes, asumes mayores responsabilidades, ¿no? Este es un feeling que estoy teniendo en este caso al ver los datos. Y aquí vemos sobre ocupación, si es empresario, te colocaba 10, si es empleado, 25, si es autónomo, menos 15, no informado, menos 20. ¿Qué supone esto? Supone que si eres empleado tienes estabilidad, si eres empresario no tienes mucha estabilidad, si eres autónomo, Dios mío, te da menos 15. Lo que con el tiempo cambió mucho y esto debido a la evolución de los modelos de score de crédito. ¿Ok? Continuamos. Una premisa básica de modelos de credit score es que nos basamos en muestras de clientes a los que concedemos crédito en el pasado. Significa que estamos suponiendo que en el futuro, cuando aplicamos esos modelos, el comportamiento de los nuevos solicitantes será igual al de los clientes en el pasado, lo que viene a ser una falacia. ¿Por qué? Porque comportamiento futuro es diferente de comportamiento pasado. Y tenemos aquí para eso diferentes tipos de aplicación de credit scoring. Como por ejemplo, tenemos el application score, behavior score,
¿Qué son esos? Application Score es para nuevos clientes. No tenemos una base de clientes en nuestra entidad financiera. Este es un ejemplo. Viene un nuevo cliente, viene José y nunca ha pasado por mi banco. ¿Cómo puedo evaluarlo? Mediante un modelo de Application Scoring. Él nos va a decir cuál es el comportamiento según variables que yo decida utilizar, como por ejemplo edad, puedo utilizar variables demográficas, dónde vive, cuál es la dirección, cuál es la zona, cuál es el barrio, cuál es el distrito en el que vive esta persona. Podría aplicar esa variable, podría aplicar otras variables, edad, denuncia si tiene esta persona, últimas movimentaciones bancarias, últimas deudas en los bancos, ¿ok? Podría utilizar todas estas variables. Y eso es para cuando entran, cuando hacen la aplicación de un pedido de crédito, una solicitud de crédito. Pero cuando David ya pasó esa barrera y ya es nuestro cliente, para eso aplicamos un Behavioral Score. Behavioral Score, él es para ver el comportamiento de ese cliente dentro de nuestra base. ¿Para qué hacemos eso? Para aumentar o para reducir un crédito. ¿Qué sucede si David comenzó con 100 soles de crédito? Yo continúo con 100 soles, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y no voy viendo una evolución de ese cliente dentro de mi plataforma, dentro de mi entidad financiera, lo cual está sumamente errado porque yo tengo que ver cuál es la evolución de ese cliente. Si ese cliente se siente insatisfecho porque es un buen cliente y yo no consigo cubrir sus expectativas de ir creciendo, lógicamente que lo que puede hacer es ir para otra entidad que le puede ofrecer un mejor servicio. ¿Por qué? Porque le está haciendo un acompañamiento constante. ¿Y nosotros qué estaremos haciendo dejando con 100 soles al cliente por unos 4 o 5 meses? Viendo que él se está comportando bien. Lo que estaremos haciendo es descuidar el cliente, ¿cierto? Para evitar eso, tenemos el Behavior Score para ver el comportamiento de él dentro de nuestra base. Y también tenemos el Collection Scoring. ¿Qué es el Collection Scoring? Collection Scoring es cuando nuestro cliente por algún motivo acaba debiendo y se nos va. Nosotros calculamos el Collection Scoring para ver cuál es la capacidad de pago que tiene ese cliente una vez que pasó a deuda. ¿Cuál es la capacidad de recuperación que nosotros podemos tener? Entonces, ejecutamos sobre una base de clientes que tenga más de, esto es un ejemplo, nuevamente, más de 60 días de atraso o de más de 90 días de atraso, cuando ya no es nuestro cliente. Vamos a colocar más de 180 días de atraso. Ya ese cliente está prácticamente perdido. Si nosotros tenemos una base de 200 o es muy poco, ¿no? 2.000, 20.000 clientes. Digamos que tenemos 100.000 clientes que no están pagando sus compromisos con nosotros. ¿Qué voy a hacer con esos 100.000 clientes? A los 100.000 clientes voy a salir a cobrarles. A los 100.000 clientes voy a salir a buscar con cuál de ellos puedo hacer un acuerdo. No, ¿verdad? A ver quién iría atrás de 100.000 clientes. No puedo hacer eso porque cada cliente tiene un costo. Cada cliente tiene un costo de recuperación. ¿Por dónde? ¿Cuál sería el canal para poder comunicarme con ese cliente? ¿Cuál sería el mejor canal? Y para eso yo tengo que invertir. Ya que no puedo ir con los 100.000 clientes, puedo hacer un score para ver la propensión que esos clientes tienen para pagar y de esa propensión que yo evalúo de 0 a 100%, puedo decir como estrategia de negocio, los que tienen más de 80%, a esos voy a cobrarles. Eso me determina y eso me ayuda a ser ¿quién? Un modelo de Collection Score. ¿Perfecto? Vamos a continuar ahora. Un poquito de... Entonces tenemos ahí Application Score, Behavioral Score y Collection Score, que son las modalidades para aplicar Credit Score.
Continuando, tenemos modelos cuantitativos, ¿ok? Que tenemos dentro de ellos los modelos generalistas y modelos personalizados. Modelos generalistas, ¿qué son modelos generalistas? Modelos generalistas son modelos que tenemos en, aquí en Brasil se llama de prateleira, o que tenemos en nuestro stock, eh, en, nuestra, en nuestro muestrario. ¿Qué sucede con esto? Cuando vas a una empresa, Carsa, por ejemplo, me van a pedir mi DNI y yo voy a pasar. Normalmente ellos utilizan modelos generalistas, modelos que se vende a una empresa y también se vende a otra empresa y ellos aplican estos modelos. Y tenemos modelos personalizados, que es cuando vas para un determinado tipo de negocio, una empresa grande que te dice, bueno, mi modelo de negocio es diferente, me gustaría que trabajes con mis propios datos y vamos a trabajar juntos para llegar a una performance mejor. En ese caso, se personaliza y bueno, tenemos esos dos, generalistas y personalizados. Para ponerlos en contexto, cuando tenemos una ferretería, por ejemplo, ¿quién lo escuchó ya que somos del área de exactas, del área de sistemas, la mayoría? ¿Quién lo escuchó? Oye, ¿tienes un sistema ahí de ferretería? ¿O tienes un sistema de registros? Y la mayoría tiene, ¿no? Muchas veces tienen por ahí un sistema y te pasan y listo. Ese viene a ser un sistema, un modelo generalista, colocando nuestras distancias con los modelos de Credit Score que son totalmente diferentes, pero solamente para ponerles un ejemplo. Y cuando vas a una empresa que ellos contratan desarrolladores para que hagan su propio modelo, su propio software, eso ya viene a ser un modelo personalizado. Vamos a continuar aquí. Una vez conocida toda estos conceptos, ya vamos adecuándonos, ya vamos entendiendo de qué estamos tratando. Ahora vamos a ver las etapas de un modelo de credit scoring, que es muy importante conocerlo. Ahí coloqué un ejemplo aquí de buen pagador, mal pagador y bueno. Las etapas que tenemos para un credit scoring son las siguientes. Planificación y definiciones. Una vez que planificamos, vemos cuáles son los requerimientos, cuáles son los requisitos, conversamos con stakeholders, que son las personas responsables por ejecutar los procesos, las personas que conocen muy bien, que están en el día a día en ese proceso. Nosotros tenemos que conversar, recibir, levantar requerimientos y luego vamos a identificar las variables predictoras. ¿Cuáles serían las variables que más me interesan para este modelo? Continuamos con planificación y selección de muestra. Una vez que entiendo más o menos cuáles son las variables, ya voy y digo, ¿cómo podría ser el muestreo? ¿De dónde voy a obtener los datos? ¿Tengo bases de datos preparadas para eso? Pasando para análisis y tratamiento de datos. Cuando ya tengo los datos, cuando yo tengo las bases preparadas, hago la ingestión de datos y voy a tener que trabajar en los datos porque normalmente nosotros en un modelo de prueba, de teste que hacemos o de estudio, nosotros tenemos las bases ya bien trabajaditas, bien limpias, pero en el mundo real no es así y lo sabemos. Y debemos trabajar, debemos tratar esos datos, que es la mayor parte del tiempo que pasamos, es trabajando justamente esos datos. Limpieza de datos, identificación y remoción de outliers. Outliers son datos que salen del patrón de comportamiento de los otros datos. Por ejemplo, si tenemos una variable que se llama edad, normalmente la edad va hasta, por ejemplo, 80 años. Pero ahí en nuestra base de datos aparece alguien con 110 años o 150. Voy a tener que determinar qué es esa variable, qué es ese valor de 150. ¿Alguien llega a una edad de 150? Difícilmente. No hay, no hay quien conozca esos casos. Entonces, debo determinar cómo ese outlier vino a parar ahí. 150. Bueno, seguramente es un error de digitación. Alguien digitó mal.
Si el valor viene, tengo una media de estudiantes de quinto año de secundaria y la media está en 17, 16 años por ahí y hay alguien que tiene 21, es un outlier, pero posiblemente hay alguien de 21 años que esté estudiando todavía. Puede ser una persona también de 35, 40 años y tengo que ver cuál es el turno de ese grupo, de, de esa sección. Si el grupo es noche, posiblemente sí esté cierto ese dato, porque hay una persona de noche que está estudiando, ¿no? Que está queriendo completar su graduación ahí. Y bueno, debo saber con qué voy a trabajar. Hay diferentes tipos de datos que vienen con datos, a veces un código, le colocaron al código, lo colocaron que es numérico o debía ser string. Todos estos tipos de datos también hay que trabajarlo en esta fase. Pasamos luego al cálculo de la fórmula de score, que es ya la aplicación de los algoritmos, es la aplicación de, primero, colocar, hacer la transformación de datos colocas en una misma escala, podemos trabajar con mínimos y máximos, podemos trabajar aplicando algunas transformaciones, ya vamos a ver más adelante cuando partimos el código. Y aplicamos los algoritmos para ver el cálculo de la fórmula de score. Una vez que tenemos esos algoritmos, esos resultados, analizamos y evaluamos la fórmula. ¿Cómo hacemos esto? Dependiendo del tipo de algoritmo que estamos trabajando, vamos a ver el tipo de métricas que vamos a utilizar para evaluar esos algoritmos. Vamos a verlo también más adelante. Y el ajuste final del modelo. Partiendo últimamente, en el último caso, si todo está bien, si nuestro cliente o la empresa para la que estamos desarrollando nos dice que está bien, que podemos continuar después de una evaluación, no solamente del algoritmo, sino es la primera parte. Evaluamos el algoritmo, evaluamos si el modelo está bien, pero ahora aplicamos en los datos de la empresa para ver si realmente ese algoritmo está respondiendo al mundo real, si está respondiendo al negocio, si está trayendo valor para el negocio. Entonces, ahí pasaríamos a aplicar la implementación. Y veremos cada una de las fases que mostré aquí. Planificación y definición. Aquí nos hacemos varias preguntas. ¿Cuál es el tipo de riesgo? ¿Es un riesgo de cliente o es un riesgo de operación? ¿Cuál es el tipo de financiamiento a evaluar? ¿Vamos a evaluar una persona física o una persona natural? ¿Qué tipo de solicitante? ¿Es un solicitante nuevo o es un histórico? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Reducir deudores? ¿Reducir costos o aumentar la productividad? Todas estas preguntas las hacemos en la parte de planificación y definición para saber qué tipo de solución vamos a aplicar. Y cómo vamos a definir también buen pagador y mal pagador. ¿Cuál va a ser nuestro targeting que normalmente llamamos? ¿Por qué? Porque a partir de ese target vamos a iniciar todas nuestras análisis. Análisis univariada, análisis bivariada, análisis multivariada. ¿Ok? Y a partir de ahí vamos a ir definiendo cuáles serían nuestras variables que utilizaremos al final para aplicar nuestro modelo. La fecha de referencia y concesión. Esta fecha de referencia, y también existe una palabra que tal vez no conozcamos cuando entramos, antes de entrar a la parte de trabajo de financieros, que es zafra, que son cada uno un tiempo reservado, una ventana de tiempo para trabajar ciertos datos. Vemos la fecha de referencia y la fecha de concesión, periodo de performance y periodo histórico. Este periodo normalmente llamamos de zafras. ¿Ok? Continuamos, vamos a identificar las variables. ¿Qué variables podemos tener? Si estamos identificando persona natural, ya veríamos que, por ejemplo, tenemos fecha de nacimiento, local de nacimiento, sexo, estado civil, número de dependientes, nivel de instrucción, profesión, tipo de residencia, si es propia, alquilada o alguna otra. Tiempo de residencia actual, hace cuánto tiempo está viviendo esa persona en la residencia que está. Esto normalmente para ver si hay constancia dentro del comportamiento de esa persona.
Porque imagínate darle crédito a alguien que vive cambiándose y cambiándose del lugar que vive. Es mucho más difícil, ¿no? Para el banco no, ¿eh? Para el banco, bueno, vamos a ver, se está cambiando de lugar, tenemos menor confianza, pero no, posiblemente no va a definir si le damos un préstamo o no. Ya si es un prestamista de mano, de día a día, gota a gota, ahí sí no te presta ni cómo, ¿no? Pero ese no es el caso al que queremos llegar, ni deberíamos. Vayamos ahora a teléfono, email, ingreso mensual, cuál es el salario anual de esta persona, el tiempo de trabajo en su empleo actual, el tipo de vínculo laboral que tiene y mes antes de T0. T0 es el momento del que piden el crédito, en que utilizó su tarjeta de crédito por última vez, la suma de valores en cuotas de atraso. Esta suma de cuotas de atraso normalmente colocamos 30, 45, 60, 180, 360 para ver cuál es su comportamiento de esas diferentes ventanas de tiempo y la cantidad de cheques sin fondo que esa persona pudo ir a depositar. Porque ahí podemos ver ya si se trata un poco de alguien que está comprometido con sus transacciones o no. La cantidad de búsquedas de incautación, seguro de autos, seguro de vida, profesión del cónyuge, que también son variables muy importantes. ¿Por qué hice este repaso? Para saber cuáles son la mayoría de las variables que utilizamos normalmente. Identificamos de las variables ahora si la persona no es persona natural, si es persona jurídica. En este caso tenemos fecha de constitución de la empresa, parte del grupo económico, la región, el código postal, el sector de actividad, número de socios, si es persona física, número de socios de persona jurídica, mayor porcentaje de participación de un socio, número de socios principales, activo total, cobertura de interés, endeudamiento total, giro de activos, liquidez corriente. Todas estas variables consideramos cuando la persona es una persona jurídica. Eh, Espero estén conociendo si alguien nunca ha escuchado estas terminologías. La selección de muestra. En la selección de muestra tenemos dos tipos de muestra. Una muestra aleatoria simple o una muestra aleatoria estratificada. En la aleatoria simple, todos los clientes de la base de datos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Voy a agarrar una muestra aleatoria, pero a todos les doy la misma probabilidad de ser seleccionados. Ya en el caso de una muestra aleatoria estratificada, consiste en seleccionar separadamente los rechazados, buenos y malos. ¿Por qué? Ya que tengo toda la misma probabilidad a todos, imagínate si aleatoriamente consigo traer muchos más casos de buenos pagadores. Si consigo traer muchos más casos de buenos pagadores, voy a enviesar mi modelo. Enviesar es voy a tener un sesgo, que el modelo va a quedar ciego para los otros tipos de casos. Hasta ahí, eh, hasta ahí expliqué todas las fases que tenemos a la hora de hacer un modelo de credit score. ¿Ok? Ahora vamos para el Casey. En el Casey estoy colocando estableciendo un limiar para credit scoring. ¿Qué es un limiar? Un limiar es cuál es el punto de corte en el que debo considerar si es un buen pagador o un mal pagador. Normalmente los modelos aplican 50%, pero depende de tu operación y depende del modelo de negocio. Vas a aplicar en algunos casos 80%, 70%, más de 75%, digamos, es un buen pagador. Si tiene una probabilidad menor de 75 o menor de 80, no voy a considerar para un préstamo todavía. O tal vez hago diferentes limiares. Voy a separar entre de 0 a 50 es un mal pagador. De 50 a 75 es un pagador regular. Y de 75 para 100 es un buen pagador. Y puedo determinar diferentes tipos de crédito para esos tres casos. Espero haberme explicado en este punto. Y vayamos ahora mismo a explicar el case. Voy a venir aquí, voy a agrandar mi pantalla para poder mostrarles.
aquí. Primero, ¿de qué trata este Casey? Este Casey trata de lo siguiente: una empresa financiera intentando determinar un limiar para identificar buenos y malos pagadores. En este caso tenemos una base de datos que fue pasada y vamos a determinar mediante aplicación de algoritmos, mediante aplicación de ciencia de datos, cuál sería el lineal. Vayamos. En esta primera fase del modelo, lo que apliqué son las bibliotecas que voy a leer, ¿no? Pandas, Seaborn, Matplotlib, NumPy, algunas bibliotecas aquí interesantes. No voy a entrar mucho en el tecnicismo, voy a explicar cada parte del algoritmo, cómo funciona, qué se hace y por qué se hace. Aquí están unas variables auxiliares en las que coloqué esto es para graficar las distribuciones. Más adelante muestro. Las funciones pipey, que son del pipeline, que es qué debo hacer primero, la secuencia y después con mis datos. Vayamos. Cargo mis datos aquí primero. Tengo datos de entrenamiento, datos de teste y hago una creación hago una descripción de los datos. ¿Ok? Rápidamente tengo 151 columnas y tengo 144.000 registros en mis datos de entrenamiento. Y mis datos de teste tengo 151 columnas y 71.000 registros. Continuemos. Miren cómo es el tipo de estos datos. Estos datos son de una empresa real, pero los datos están todos enmascarados para que no pueda, por cuestiones de sensibilidad de datos, ¿ok? Nos entregan así: data de referencia, que es la fecha de referencia, el target, si es buen pagador o mal pagador, y variable 2, edad, variable 4, variable 5 y así todas las variables. Aquí podemos ver que variable 2 significa sexo, ¿no? Femenino, masculino. Edad, variable 5 vemos que es estado, que es estado de Sao Paulo, Bahía, Piauí, Pará, Río Grande del Sur y así. Y aquí están nuestros 150 en total variables. Vamos a continuar aquí. Tenemos una regla de negocio, que estipulamos como regla de negocio lo siguiente: determinar la clase 0 como buen pagador como clase positiva y dejar como clase 1, ¿ok? Buen pagador va a ser clase 1, mal pagador clase 0. Por reglas que siguen los bancos, consideramos hasta 80 años. Y colocaremos un corte en 90, solamente para considerar que llega hasta 90 años. Las variables que tienen valores nulos a partir de 30% serán removidas, serán eliminadas del análisis. ¿Qué significa esto? Cuando vienen el conjunto de datos, llega y cada registro que tiene, digamos David tiene 151 variables, pero más del 30%, el 50% tiene vacío, no voy a considerar para mi fase de entrenamiento a este registro, a este usuario, ¿okay? O a este cliente. Haciendo una pequeña revisión rápida, vemos que los targets o los buenos pagadores en entrenamiento representan 79% del dataset, lo que igual está bien, y estas clases normalmente son desbalanceadas. ¿Por qué? Porque imagínate si el mal pagador sería equilibrado a buen pagador. Ahí dificulta nuestra vida, ¿no? O la vida de la empresa. Aquí rápidamente veo una distribución de algunos datos, una distribución de densidad. ¿Para qué? De la variable edad, para ver más o menos en cuál rango se encuentran nuestros clientes. Y aquí podemos ver que ellos se encuentran en su máxima 35 años, ¿ok? 35 años. Ya voy viendo más o menos de qué estamos tratando. Después vemos la dimensión de los datos, cosa que ya vimos. Vimos la cantidad de registros que tenemos y aquí, por ejemplo, tenemos que 80% de nuestros datos son buenos pagadores. Pasamos a ver los tipos de datos. Debemos ver, esto es un análisis rápida de nuestro conjunto de datos, una exploración rápida, y vemos qué tipo de datos son para ver si vamos a tratar los tipos de datos. Vemos si hay datos ausentes para ver si vamos a tratarlos. Y mira aquí, vemos en columna, cada una de las columnas y cuál es el porcentaje de nulos que tiene.
Variable 146 tiene 99% de nulos. Variable 4, variable 46, variable 45, variable 44. Tenemos ahí 99% de nulos en la mayoría. ¿Qué haremos con estos nulos? Infelizmente no entrarán al modelo. Desde ahí ya vamos desechando muchas variables. Recuerda que tenemos 151 variables, 155 columnas. Bueno, ahora van a reducir significativamente. Y aquí aplico una segunda regla de negocio, que me digo que nulos menor de 40% que voy a aplicar. Yo había dicho 30 arriba, ¿no? Pero voy a aplicar 40%. Solamente si tienen mayor de 40%, salen del modelo. Y aquí estoy aplicando eso y tenemos la variable 8, es la que tiene mayor porcentaje de nulos, 36, 35, y inmediatamente viene con 15% de nulos solamente, 13% y así sucesivamente. Veremos la remoción de outliers. Vamos a eliminar outliers aquí, en este caso. ¿Cómo eliminamos outliers? Bueno, vamos a ver cómo trabajamos, ¿no? Si estamos trabajando con valores numéricos, podemos aplicar la media, por ejemplo, a nuestros valores restantes. Si estamos trabajando con dados categóricos, podemos aplicar la moda, los números los que más se repiten. En otro caso, podemos eliminar también, pero no es recomendable. Dependiendo de cada caso, se va a tratar de una manera diferente. Llenamos, en este caso, valores vacíos y con este caso colocamos calcular porcentaje de nulos nuevamente y ahora vemos que continuamos con variable 8 en 36%. Continuando, vamos a hacer imputaciones con la media y con la moda, como les había dicho, para, para, para llenar nuestros valores vacíos. Aquí llené los valores vacíos y voy a continuar con la remoción de features constantes. ¿Qué son features constantes? Por ejemplo, feature constante es cuando tenemos un mismo valor en una columna para todos nuestros registros. Si tenemos un mismo valor para todos nuestros registros, no sirve de nada tener ese valor porque no nos va a ayudar a discriminar entre una clase y otra. Por eso es que lo eliminamos. Y una vez que hice eso, paso a realizar una matriz de datos faltantes. Esta matriz, este tipo de matriz que hacemos así con MSNO, que es una biblioteca que utilizamos, si faltaría datos, él nos mostraría una línea blanca, por ejemplo, porque ahí nos dice ya que tenemos registros que tienen valores nulos, todo el registro, lo cual no se presenta en nuestro caso después de tratar estos datos. Y una vez que tratamos los datos, veamos ahora la descripción estadística. La descripción estadística no se puede hacer todos los datos en un mismo grupo para trabajarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver primero con atributos numéricos y atributos categóricos. No se puede mezclar ellos, ¿ok? No se los puede mezclar. Y aquí yo hice un tratamiento de estos datos para ver la tendencia central. ¿Qué son estadísticas de tendencia central? Son media, mediana, moda, ¿ok? Y métricas de dispersión, estadísticas de dispersión que tenemos ahí: desviación estándar, desvío padrón, desviación estándar. El mínimo y máximo, el range, o skew y kurtosis. Aquí, después de aplicar cada una de esas fórmulas, aquí tenemos los resultados que nos muestra el mínimo máximo de cada uno de nuestras variables, cada una de nuestras variables. Puntos importantes. Estos puntos importantes, ¿qué es? Esta es una conclusión de mi primer análisis. Ya hice mi primer análisis, ya hago inmediatamente una pequeña conclusión. Nuevamente, los números por sí solos no quieren decir nada. Número por sí solo no habla. Nosotros que debemos aplicar a esos datos, aplicar una narrativa. Solo aplicando narrativa a los datos es que construimos nuestras análisis de verdad. Es como si le estarías dando vida a esos números, ¿para qué? Para tornarlos más relevantes y también accionables. ¿Qué es accionables? Que puedan determinar una acción. Continuando, pasamos a ingeniería de features. Ingeniería de features, ¿qué es? A partir de algunas features que tengo, voy a crear nuevas features.
En este caso, como ejemplo, teníamos día, semana, y lo que apliqué es una transformación por naturaleza. ¿Qué es transformación por naturaleza? Transformación por naturaleza es aplicar transformación de seno y coseno a una variable de tiempo. ¿Por qué hago esto? Porque digamos que en una variable semana tenemos que lunes a martes tenemos una distancia de 1. De martes a miércoles una distancia de 1. De sábado a domingo, una distancia de 1. Pero de domingo a lunes ya no es una distancia de 1. Ya es un ciclo. ¿Ok? Para determinar esas distancias de ciclo, es bueno aplicar la distancia de seno o la distancia de coseno. Por eso es que aplico este tipo de transformación. Y a ese tipo de transformación se le llama transformación por naturaleza. Continuando, y bien, ya creamos, miren, de una variable simplemente que se llamaba día, ya creamos día seno, día coseno, semana seno, semana coseno, y vamos creando más y más variables. En semana, ¿por qué se aplica en semana? Porque tenemos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, y así hasta llegar a semana 50, 52, creo que es 56 semanas creo que tenemos en el año, volvemos. En año se aplicaría esto. No, ¿verdad? Porque año es continuo. No paran los años, no vuelven. Mes, en mes sí aplicaríamos, porque de mes de enero a febrero hay uno de distancia. Febrero, marzo, uno de distancia. Noviembre a diciembre, uno de distancia. Diciembre a enero, no hay uno de distancia. Es un ciclo. Entonces debemos aplicar también esta transformación por naturaleza. Continuando, vamos a ver algunas otras transformaciones de nuestros datos. Aquí yo apliqué una transformación de MCA, que es una transformación para aplicar a datos categóricos, que normalmente es bien difícil de aplicar, pero yo hice una experimentación aquí, un experimento. Apliqué MCA a mis variables categóricas y vayamos a continuar aquí para ver los otros tipos de transformaciones que hice. Esta es una transformación que simplemente hice de unión. ¿Por qué? Porque aquí en Brasil tenemos muchos estados, muchas regiones, y estas regiones lo construimos en macroregiones. Unificamos muchas regiones en macroregiones para simplemente tener 4 o 5 macroregiones y no dificultarnos la vida. Bien. Aplicando encoders. ¿Qué son encoders? Nosotros tenemos label encoder, tenemos varios tipos de encoders. ¿Ok? Por ejemplo, ordinal encoders. Ordinal encoder se aplica cuando no importa el orden de nuestras... cuando ordinal encoder, cuando importa el orden. Label encoder, cuando no importa el orden. Simplemente es un label, es una etiqueta. Entonces vamos aplicando, eso depende de cada tipo de dato. Por eso es que debemos conocer el tipo de dato que tenemos. Y pasé aquí a hacer un gráfico de correlación para ver cómo están comportándose mis datos numéricos en este caso. Aquí apliqué una correlación de Pearson, que es un tipo de correlación que tenemos. Y hay otros tipos de correlación que aplico en otros proyectos. Y paso a hacer una normalización de los datos. Normalización de los datos, ¿qué es normalización de los datos? Normalización de los datos es, digamos que yo tengo mis datos de edad, una variable edad, y tengo alguien que tiene 17 años de edad, otro que tiene 40, otro que tiene 50. Cuando mi modelo analiza estos datos, ¿qué es lo que hará? Él va a pensar que 20 tiene mayor peso que 17. O va a pensar que 40 tiene mayor peso que 17, 18. Lo cual no es verdad. Para evitar eso, colocamos todos los datos en una misma escala. Escala de 0 a 1. Y que ahí las distancias son mínimas. No tenemos distancias grandes. Para eso que aplicamos. Y tenemos Robust Scalar y Min-Max Scalar. En este tipo de transformación. De traer los datos a la misma escala. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Robust Scalar, él soporta mucho, trabaja mucho mejor con datos sensibles, outliers. Y Min-Max Scalar, no tiene buena performance con datos con la presencia de outliers. Es para datos de menor escala.
Eso también tengo que aplicar dependiendo de la descripción de los datos que hice en el paso anterior. Ahora voy para Robots Scaler. Apliqué Robots Scaler a estas diferentes variables y continuamos. Aquí nuevamente veo una correlación para ver cómo están correlacionándose mis variables. En este caso está medio inelegible, pero aún así decidí verlo. ¿Y qué es lo que, cómo se lee este gráfico? Este gráfico dice que la correlación va de menos, entre más oscuro es menor y más claro es mayor. ¿Para qué nos sirve esta correlación? La correlación nos sirve para lo siguiente. Digamos que estamos intentando identificar las variables que van a entrar para mi modelo. Yo tengo 10 variables. Estas 10 variables van a servir para mi modelo. Y ya estoy seguro de eso. Ahí yo voy y veo una correlación, el grado de correlación que tenemos. Y veo que 2 o 3 variables tienen una alta correlación. Si estas variables tienen alta correlación, ahí no podemos introducir ellas simplemente al modelo, porque vamos a generar un problema que se llama de multicolinearidad. Ese problema va a distorcer los resultados de nuestro modelo. ¿Qué técnicas puede aplicar ahí, David? Bueno, hay diferentes técnicas que puedo aplicar, entre ellas eliminar algunas variables, lo que nos va a responder simplemente experimentar. Experimentamos retirando una variable, experimentamos combinando estas variables también. Hay este tipo de métodos que podemos utilizar. Y simplemente experimentando veremos qué resultados nos está dando el modelo. Continuando, voy a filtrar algunas columnas. Bueno, no voy a considerar ID, data de referencia, no se considera dentro del modelo, ¿ok? Un ID no se considera porque un ID simplemente es una identificación de cada individuo. Lo que hago en un modelo es no ver cómo se comporta un individuo. Lo que hago en un modelo es ver la generalización de mi conjunto de individuos. ¿Beleza? Y finalmente voy a mi selección de variables. Ya tengo los datos limpios, ya los he tratado, ya mis datos están listos, limpiecitos para introducir en un modelo para ver cuál de esas variables podría utilizar realmente. Y aquí aplico varios tipos de algoritmos de selección de variables. Uno de ellos es Random Forest Selection. Random Forest Selection, ¿qué es lo que hace? Él evalúa la importancia de las variables por la disminución de impureza de Gini, que este es un concepto de impureza, que es para ver cómo está el equilibrio o desequilibrio de mis datos dentro del algoritmo. Lo que hace es aplicar el Random Forest, que es un algoritmo, y él me da este tipo de respuesta. ¿Cuáles son las variables que tienen mayor importancia? Y tú a partir de eso dices, bueno, yo en este modelo no quiero hacerlo muy costoso, simplemente voy a utilizar 10 variables. Bueno, aquí tengo mi respuesta, estas 10 primeras variables puedo utilizarlas y experimentar para ver si ellos realmente consiguen explicar mi fenómeno. Ahora voy a un siguiente algoritmo de selección, que yo apliqué aquí un selection método lazo, que es un método simple de aplicar. Y el selector lo que hace es detecta las variables MCA como relevantes en este caso, porque el lazo no se utiliza mucho, pero yo lo coloqué simplemente para hacer un experimento. Y él nos dijo que las variables MCA son las más relevantes. Recuerda que MCA trabajé para ver los datos categóricos, para trabajar los datos categóricos. Bueno, el método lazo nos dijo que estas variables son las más importantes para el modelo. Pero vamos a continuar. Tenemos el RFE, que es un método de eliminación recursiva. ¿Qué es lo que hace? Este algoritmo va iterando y muestra, en cada iteración, muestra la variable menos importante y la elimina. Va sacando, va sacando, va sacando, hasta quedarse con las más relevantes. Y él trabaja por iteración. Y vamos también a otro método que es un método Boruta, ¿qué es lo que hace? Es un método por fuerza bruta, podemos llamarlo así. Él opera por medio de lo siguiente, va eliminando gradualmente las variables, comparando las variables originales con unas variables sombra que él construye. Y entre ellos va comparándole y va
y va diciéndonos cuál de ellas son las variables más relevantes o no para el modelo. Y va eliminando. En este caso, es un ejemplo de cómo funciona. Iteración 1 hasta iteración 100, no me confirmó ninguna y 27 hizo tentativas. Y así va en cada iteración, nos va respondiendo. Y aquí podemos ver que lo que hizo es la iteración 19. En la iteración 19 ya consiguió detectar la importancia de cada una de las variables y nos confirmó 4 en una tentativa de ya en ninguno está con tentativa y el restante él lo rechazó. Bueno, continuamos. Una vez que ya ¿qué es lo que hice en este caso? Coloqué varios modelos de selección de features para ver con cuál de ellas me quedaba, cuál de ellas son las más relevantes en cada uno de los casos y a partir de eso voy a, como cientista de datos, voy a ver cuál de las variables va a ser con la que finalmente me quede. Esto va a depender no solamente de estos métodos de selección de variables, sino también va a depender del feeling que tú tuviste como cientista de datos allá en el inicio, cuando estabas haciendo tu análisis univariada, bivariada, multivariada. ¿Ok? Entonces continuamos y una vez que ya tengo las variables, ¿qué es lo que hago? Aplico los modelos, aplico los algoritmos que voy a utilizar para la elaboración de mi modelo. En este caso, ¿qué algoritmos tengo? Voy a aplicar, bueno, aquí hago una preparación de los modelos, una preparación de los datos, una preparación final. Digo cuáles serán mis métricas. Voy a utilizar métrica de acuracia. ¿Qué es lo que hace la acuracia? Esa métrica nos dice, es una métrica para algoritmos de clasificación. En este caso nosotros tenemos algoritmos de clasificación. Cuando tenemos los datos etiquetados para decirnos si pertenece a una clase o otra. Algoritmo de clasificación es un algoritmo para detectar si es fraude o no es fraude, si es buen pagador o no es buen pagador. Este es un algoritmo de clasificación. Tenemos algoritmos de regresión también, que es, por ejemplo, para ver cuál es el precio de una casa. Voy a determinar cuál es el precio de una casa. Voy a determinar cuál es la cantidad de ventas que voy a tener en mi empresa los próximos 6 meses. Para eso voy a aplicar un algoritmo de regresión, que es otro tipo de algoritmo. Y estos dos, por ejemplo, ellos pertenecen a una clase de algoritmos, a un tipo de abordaje de algoritmos de machine learning, que es método supervisionado. ¿Cuándo es método supervisionado? Cuando tengo la identificación de targeting al final. Por ejemplo, ¿es fraude? ¿No es fraude? ¿Es buen pagador? ¿No es buen pagador? Tengo la etiqueta, tengo el target, tengo la clase a la que corresponde. Entonces, es un algoritmo supervisionado. No tengo el target al que corresponde. Entonces, es un algoritmo no supervisionado. Es un método no supervisionado. Y voy a aplicar técnicas de machine learning no supervisionadas, como por ejemplo el K-means, que es una para identificación de grupos. A esa identificación de grupos, una vez que ya identifico, puedo adicionar una nueva columna y colocar el target. Inmediatamente puedo trabajarlo ahora como un algoritmo supervisionado. Y también tenemos aprendizaje por refuerzo, que se trabaja normalmente con robótica, se trabaja con carros autónomos, se trabaja con juegos, videojuegos, ese tipo de algoritmo. Pero ahora continuando con lo nuestro, cada uno de estos tipos de algoritmos tiene sus métricas. En nuestro caso de algoritmos de clasificación, la métrica sería acuracia, por ejemplo. Acuracia nos dice del total de clasificaciones que hicimos, cuál de ellas está correcta. Si yo identifico que fue buen pagador, identifico que fue mal pagador, no me importa si estoy identificando de un tipo o de otro. Yo quiero saber si al final identifiqué bien. Recall, quiero saber de la clase albo. Por ejemplo, identificación de fraude. Yo quiero saber cuáles serían mis fraudadores. Y lo que me interesa con recall es identificar exactamente ese tipo, esa clase. Esto se aplica también en detección de enfermedades. Cuando voy a detectar quién tiene cáncer, por ejemplo, yo quiero saber exactamente quién tiene cáncer.
y no me importa mucho saber quién no tiene, yo dije que tiene, ¿ok? Falsos positivos no me interesa mucho. Ahora vamos a F1 Score. F1 Score es la media armónica entre acuracia y recall, ¿ok? Veo, este es un valor, F1 Score normalmente se considera mucho más dentro de las métricas que tenemos. Ahora continuando, miren, las variables que fui eligiendo serían estas: var 2, edad, var 6, var 7, var 8 y así nuestras variables que he ido eligiendo para quedarnos y colocarse en el modelo. Y al final ejecuto una nueva correlación para ver si aún me falta eliminar alguna variable, solamente para descargo de conciencia. Y continuamos. Ahora sí, ¿qué es lo que hago? Llego a este punto que todas mis variables sí están bien y lo que debo hacer es dividir mis datos. Para eso aplico un Train Test Split, que es una metodología, es un método para hacer esto. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué no puedo colocar todos mis datos y entrenar con todos esos datos? Porque yo voy a necesitar datos del futuro y datos del futuro muchas veces no tengo. Entonces, guardo una parte de mis datos para ver y para intentar hacer el match. Oye, este dato que mi respuesta del modelo me dice que va a ser un buen pagador, realmente es un buen pagador. Para eso es que guardo una parcela de mis datos para después evaluar. ¿Ok? Y así divido en datos de entrenamiento y datos de test. Y ahora voy a balancear mis datos. Voy a balancear mis datos. ¿Cómo hago este balanceamiento de datos? El balanceamiento de datos, hay diferentes técnicas, ¿está? Hay diferentes técnicas como por ejemplo undersampling, oversampling. Siempre tengo datos de una clase y de otra clase. Una clase de una clase minoritaria, la otra clase mayoritaria. Lo que deseo es equilibrar lo máximo posible. Hay muchas veces que se coloca 50-50, pero esto en mucha literatura nos dicen que no se debe hacer esto porque los datos del mundo real no son así. ¿Ok? Ahora bien, en undersampling la clase minoritaria crece, en oversampling la clase mayoritaria decrece y así. ¿Cómo voy a hacer mi balanceamiento de datos en este caso? En este dato voy a hacer mi balanceamiento de datos aplicando un cross validation, un k-fold, que son número de Ks que voy a aplicar, número de veces que voy a hacer la iteración. Y aquí aplico un algoritmo también con el método SMOD. Voy a aplicar el algoritmo Random Forest con un número de estimadores de 50. Y voy a aplicar un Grid Search. Grid Search, nosotros tenemos diferentes tipos de este método. Tenemos Grid Search, tenemos Random Search, ¿ok? Random Search es aleatoriamente. Grid Search ya va ocupando, va haciendo un barrido. Demora más, consume más recursos, pero tiene mejor performance también. Y aquí este resultado que nos va a dar es lo siguiente. Miren el gráfico. El gráfico va disminuyendo y va mostrando la puntuación en F1 por la estrategia de amostraje. Al final nos da un resultado, 0.24. Ese 0.24, ¿qué significa? 0.24 significa que en 0.24%, en 24% voy a aumentar mi clase minoritaria y hasta ese punto ya tengo el mejor equilibrio que puedo tener. ¿Puedo aumentar a 50%? Puedo, pero me está diciendo este algoritmo con cross validation que he aplicado que si llego a 24%, ya no tengo diferencias estadísticamente significativas de 24 hasta 50 o hasta 80. ¿Ok? Entonces voy a considerar 24. Y trabajo con el sampling que voy a trabajar, coloco 24%. Y bueno, vamos. Una vez que ya tengo mis datos equilibrados, balanceados, ¿qué voy a hacer? Aplicar los algoritmos ahora sí. Y aquí yo apliqué diferentes algoritmos. Apliqué un
un discriminación, un análisis de discriminación lineal, que es una técnica de aprendizaje de máquina y estadística también, usada para reducción de dimensionalidad y clasificación de los datos. Esto apliqué también para hacer una prueba, una simple prueba, y vamos a seguir con los otros algoritmos que apliqué. Apliqué regresión logística, apliqué XGBoost, apliqué Random Forest y apliqué LightGBM. LightGBM, aquí. Random Forest es un algoritmo de árboles, ¿ok? Un algoritmo de árboles básico es un tree decisión de árboles. ¿Qué es lo que hace? Nos crea un árbol y va decidiendo. Por ejemplo, hoy llueve, está lloviendo, sí, no, sí, entonces salgo, no está lloviendo, no salgo, o me abrigo, o llevo un paraguas, y así va decidiendo por cada camada. Random Forest es un conjunto de árboles, quiere decir que es un algoritmo mejorado, un conjunto de árboles que al final toma una decisión con una media de todos mis resultados. Ya mejoró. XGBoost. XGBoost es un conjunto mayor de árboles y él aplica un L1 y L2, que es la diferenciación de este algoritmo, que lo que busca es tener mayor precisión y mayor robustez. Y tenemos también el LightGBM, que es un conjunto también de árboles, pero Light, ¿no? Él lo que busca es velocidad, lo que busca es velocidad y ahí pierde un poco de precisión, pero es mucho más rápido. Finalmente, yo apliqué esos tres algoritmos, Random Forest, XGBoost y LightGBM. En cada uno de ellos hice con cross validation, que es una validación cruzada, y vamos a ver ahora los resultados de cada uno de estos algoritmos. Yo normalmente coloco mis resultados todos juntos. Este es viendo la performance del modelo, esta es una curva Auser-Rock, que la curva Auser-Rock, él nos muestra lo siguiente. Si la curva viene aquí al medio, quiere decir que ese algoritmo no está consiguiendo discriminar entre una clase y otra. Si tenemos un resultado cerca del 50%, entonces no estamos con un algoritmo mejor. Debemos mejorar el algoritmo. Mis resultados de estos tres algoritmos, miren los resultados que tengo. El modelo, coloqué aquí, la acuracia, precisión, recall, Auser-Rock, y tenemos estos resultados. El mejor algoritmo que se salió, miren aquí, XGBoost se salió el mejor en todos los resultados. Entonces, debería continuar a trabajar con XGBoost. Y aquí tenemos, una vez que ya hice los algoritmos, voy a compararlos y voy a ver con cuál de ellos continúo a trabajar. Y voy a ver las métricas. Una métrica también es, bueno, las métricas son estas, pero una manera de determinar si nos está dando resultados equilibrados, si nos está dando resultados con falsos positivos, con verdaderos positivos, falsos negativos, es viendo la matriz de confusión. Miren, esta es la matriz de confusión. Pero voy a ver la matriz de confusión de los tres que hice. Y en Random Forest, por ejemplo, no, XGBoost. Miren, la clase que yo quiero determinar está dando 50.000 y 148 solamente está mal. ¿Ok? En Random Forest está adivinando más, bueno, menos que el anterior, pero está adivinando más en los verdaderos positivos, que en este caso de 0, que serían los malos pagadores. Y en este caso tiene una mejor performance con LightGBM, que es 30.000 en verdaderos negativos y en verdaderos positivos está determinando 77.000. ¿Ok? Ahora, una vez que vi eso, ya determiné cuál es el algoritmo que voy a agarrar y paso a ver mi explicabilidad del modelo. El modelo que escogí fue LightGBM y este es un tipo de aplicar explicabilidad con
un método que se llama Shapi. Shapi, él viene con varios gráficos distintos. En este caso yo apliqué este tipo de gráfico, un summary plot. Aquí no va a ver, este lado izquierdo tiene los valores, este primero es edad, y él ve cuál es la importancia de cada una de las variables al final de mi algoritmo. ¿Qué más hice? Quiero saber si mi algoritmo está determinando bien. Entonces veo la distribución de las previsiones. Miren esta distribución de las previsiones. Aquí voy a ver la distribución de las previsiones entre las dos clases. Clase 0 y clase 1. El mejor de los casos para este resultado es que mis clases estén separadas. En cuanto están mayor separadas, quiere decir que tengo mejor discriminación. En este caso podemos ver que falta trabajar aún más nuestro algoritmo. ¿Ok? Pero este es una métrica también que debemos tener. Si hacemos esto en una entrevista de trabajo o ante alguien que entiende, vamos a darle una buena impresión de que sabemos qué estamos haciendo, sabemos que estamos trabajando. Y también hice un test de KS. ¿Qué test de KS qué es? Kolmogorov de Smirnov, que es un método que él ve la distribución de las probabilidades. ¿Qué es lo que hace? Tenemos dos tipos de clases. Tenemos dos tipos de probabilidades para esas dos tipos de clases. Lo que hace él es graficar entre las dos clases, y en cuanto las distancias entre estas dos clases es mayor, él pega, ese va a ser nuestro valor KS. En este caso, el test de KS nos da lo siguiente: la estadística KS, el valor de P, y según este valor de P, que es igual a 0, que normalmente no es 0, pero es muy bajo, tanto así que el algoritmo nos responde que es 0. Nos dice que las distribuciones son estadísticamente diferentes, lo cual es bueno. Y estamos consiguiendo discriminar nuestras clases. ¿Ok? Aquí yo guardé el modelo con un método JobLibby, Dampy, y ya tengo mi modelo. Ahora voy a pasar a hacer análisis financiera. Yo hice esta análisis financiera colocando algunas preguntas aquí. Calcular, por ejemplo, el tamaño de la cartera de crédito aprobada, porque solamente va a importarme: oye, David, ¿por qué no estás aprobando este grupo de clientes? No, porque su valor es muy bajo. Pero vayamos a hacer un análisis. Si este grupo nos dice que el valor es un poco bajo, pero colocando un tipo de tasa, no sé cómo se llama en español, un valor de impuesto al préstamo, de tasas de juros se llama aquí, en portugués, no recuerdo en español. Pero si le aplico una determinada tasa, por ejemplo, si presto 100 soles a este tipo de cliente, me va a devolver con 20%, este otro tipo de cliente me va a devolver con 10%, y este tipo de cliente, por ser mejor pagador, va a devolver con 5%. Ese tipo de discriminación puedo hacer y voy a tener un mejor retorno. Para eso hago un teste, ¿no? Para eso hago una experimentación para ver si tendría un mejor retorno, y bueno, acabo haciendo el préstamo. No simplemente digo, oye, no voy a prestar ese tipo de clientes. Ahí hice un cálculo de la deuda total para ver si yo conseguía un buen resultado. Después hice el cálculo del porcentaje de personas de la base de test que tuvieron la solicitud negada. Justamente lo que les decía, voy y digo, de todos los que negué, ¿cómo hubiera sido si yo les daba un préstamo? ¿Ok? Ahí vi aquí las distribuciones de los scores para ver cómo estaba respondiendo mi modelo. Y finalmente hago un gráfico aquí. ¿Qué es lo que intento ver? Que mi target 1, que son de buenos pagadores, a lo largo del tiempo, al correr del tiempo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Estoy con una tendencia positiva. Y eso es lo que busco, al fin y al cabo, lo que busco en un modelo de credit score es que mis buenos pagadores vayan aumentando, en cuanto mis malos pagadores o disminuyen o se mantienen
O también pueden ir aumentando porque si mi base de datos, mi base de clientes aumenta, así como aumentan los buenos pagadores, también aumentarán los malos pagadores. El secreto está en qué? El secreto está en que aún aumentando mis malos pagadores, la proporción en la que crecen mis buenos pagadores sea mayor y consecuentemente la proporción también del lucro que nos están dejando sea mayor. Si no, no tiene sentido. ¿Ok? Y en este gráfico puedo ver eso, que al recorrer el tiempo tenemos una tendencia positiva y de los malos pagadores se mantiene en una media de 18% más o menos. Y eso es sumamente relevante en este modelo. Bueno, llegamos hasta ahí y análisis de la cartera, incrementamos la cartera en 1.31%, aumentamos los lucros en 1.4% y reducimos las deudas en 1.4%. Con este modelo, aplicando este modelo, hice un análisis y estamos, a pesar de enfrentar un desafío significativo, asumiendo un riesgo de incrementar el capital de préstamo, conseguimos un retorno positivo según esta análisis financiera que hicimos. Nuevamente, cientista de datos, aplicando inteligencia artificial, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos aquí, obtenemos un modelo aquí arriba, obtenemos un modelo, listo, tenemos un modelo, tenemos un número, tenemos estadísticas, tenemos las métricas que aplicamos aquí. Miren, tenemos un modelo. Ah, ¿cuál modelo tengo? LGB. Voy a aplicar y tengo estas métricas. Yo puedo llegar como cientista de datos para el equipo de negocios o mi gerencia y decirles, mira, que ya apliqué el algoritmo para ver si es buen o mal pagador esa base de clientes que tenemos y los resultados que tenemos son acuracia 0.6%, precisión 0.86, recall 0.61. Mi gerente se va a quedar mirando y me va a decir, sí, y no es esto lo que debemos presentar. Esta presentación de aquí, este pedazo de presentación, es para nuestros pares, para otros cientistas, para ver si estamos trabajando bien, para ingenieros de Machine Learning tal vez, eh, o para ingenieros de datos, para ver si estamos trabajando bien, si nuestras métricas están representativas, significativas. Pero para el área de negocios no vamos a presentar algo de eso. Para el área de negocios vamos a, una vez que tenemos nuestro modelo, aplicamos algo que se llama backtest. Backtest es ver, ya que debemos trabajar con datos futuros, pero no tenemos esos datos futuros. Trabajamos hasta, veamos, si mi modelo fue entrenado con datos hasta julio, pero hoy estamos octubre, bueno, voy a aplicar datos en mis 2 meses anteriores al día de hoy para ver cómo hubiéramos salido si evaluábamos esos clientes. Y con esos datos podemos hacer un análisis financiera que apliqué aquí y fui y mostré a mis resultados, a mi gerencia y le digo lo siguiente, mire, a lo largo del tiempo, desde enero hasta agosto, estamos con una tendencia positiva de tanto por ciento, acabando en 82%, viniendo de 80%, de 77 hasta 82, con un crecimiento de 5% en crédito, es muchísimo. Y ya en los malos pagadores conseguimos estabilizarnos en 18%, en una media de 18%. Esto es lo que ellos quieren saber. Y finalmente, llego y les menciono, miren, los resultados de mi análisis financiera son los siguientes. Nosotros incrementamos nuestra cartera en 1.31%, aumentamos los lucros en 1.5% y reducimos las deudas en 1.5%. Con esto, una análisis financiera bien presentada para la gerencia, para el área de negocios, es, es de elogiar. Y más aún si tengo este tipo de, si tengo ese tipo de análisis en mi portafolio de proyectos, a la hora que voy y me candidato para un puesto de trabajo, va a ser muy importante que yo tenga toda esta visión 360 sobre ciencia de datos, sobre negocios,
sobre métricas. Es muy, muy, muy relevante esto. ¿Ok? Entonces, si alguien que está ahí todavía tiene alguna pregunta, voy a abrir un poquito algunas preguntas o voy a compartirles después en mis redes sociales. Voy a ir compartiendo, voy a abrir una caja de preguntas para ver si hay algunas preguntas que tienen. Y para el que se queda viendo después estos resultados o este video que va a quedar en YouTube. Bueno, mis datos voy a dejarlos aquí. Yo, nuevamente, David Panduro. Mi WhatsApp es código 55 porque vivo en Brasil. El 81 que es el código de la región. Y mi número es el siguiente. Si alguien quiere agregarme al WhatsApp, pueden agregar el número completo. Eh, Tengo en este momento una página web en la que pueden entrar que es www.davidpanduro.com y ahí va a encontrar una mentoría que tengo en la que explico código, todo completo. La mentoría básicamente, después voy a explicarle de qué se trata, pero es una mentoría que te puede llevar a encontrar tu primer trabajo como cientista de datos, desarrollar tu primer proyecto de punta a punta y no solamente desarrollarlo a nivel técnico, vas a aprender a comunicar también tu proyecto a nivel técnico y a nivel de negocios, como acabamos de ver. Y mi mail, tengo email david.panduro arroba boradatascientist.com. ¿Ok? Muchísimas gracias. Entonces con eso me despido. Si alguien de ustedes, alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueden mandarme en mis redes sociales.